Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Quiero empezar dándole mis saludos a los nuevos 500 seguidores que se sumaron hoy a esta cuenta, 500, y a quienes me siguieron en la transmisión que hice de la manifestación realizada hoy por trabajadores en la ciudad de Caracas. Estos nuevos 500 seguidores, espero que algunos estén acá en la transmisión en este momento. Mis saludos y bueno, bienvenidos a esta cuenta, no solamente para saber sobre Venezuela con una perspectiva de derechos humanos, sino también para que conozcan mejor tus derechos, las instituciones, los procedimientos, porque este programa tiene un segundo segmento que se denomina Aprende con Marino, aprende sobre tus derechos humanos. Pero tengo que empezar, bueno, hoy me dejé la franela con la cual participé en la protesta que dice salarios dignos. Yo aquí la veo con las letras cambiadas, no sé si ustedes la ven igualito. A todos los que se han venido conectando, saludos. Bueno, hoy vamos a empezar las noticias con algo que estábamos esperando y era la designación de quién va a presidir la Fiscalía General de la República y quién va a presidir la Defensoría del Pueblo. Desde hace ya varias semanas la Asamblea Nacional había convocado para las postulaciones, se postularon, si la memoria no me falla, 76 personas para aspiraciones de presidir la Fiscalía General de la República y luego aproximadamente 78 para presidir la Defensoría del Pueblo. Hoy la Asamblea Nacional en la tarde, sin cumplir, hay que decirlo, con lo establecido en la Constitución, no cumplieron ni el procedimiento, nunca dieron a conocer el baremo sobre la cual se iba a designar al fiscal y a la defensora del pueblo. Tampoco se dio a conocer una terna, porque el debate debería haberse planteado sobre una terna y sobre esa terna entonces tomar las decisiones. El hecho es que se designó como fiscal general de la República a Larry DeBoe, que ya viene cumpliendo la labor de fiscal encargado de la República. Larry DeBoe es un abogado que ha venido acompañando al gobierno de hace mucho tiempo. De hecho, fue por muchos años el abogado del gobierno, o sea, defendiendo al gobierno en instancias internacionales de protección de derechos humanos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, una figura bastante cercana al gobierno, ocupa aproximadamente unos 7 u 8 cargos simultáneamente en el gobierno. Supongo que ahora tendrá que desprenderse, ya se debe haber desprendido, será fiscal general encargado de los numerosos cargos que tenía en el Ejecutivo Nacional. También estoy recordando acá, es abogado, asesor de todo el desarrollo jurídico que hay en torno a la controversia con Guyana por la Guyana Esequiba. Entonces, tenemos nuevo fiscal general de la República, Larry DeBoe. Se designó como defensora del pueblo a la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Egle González. Es especialista en Derecho Administrativo, es profesora desde hace muchos años de la Universidad Central de Venezuela y es una persona, digamos, políticamente
inclinada hacia el gobierno, pero no tiene militancia política, digamos. Ha expresado públicamente simpatías hacia el gobierno de Nicolás Maduro. También hubo pronunciamientos relacionados con el fraude electoral. Ella en principio planteó que no hubo fraude, que Nicolás Maduro ganó limpiamente las elecciones, pero no es una persona que se le conozca militancia política. Vamos a ver, tanto Larry Teboe como Gle González tienen un gran reto, tienen una altísima responsabilidad frente al país, pero vuelvo a insistir, estas designaciones realizadas por la Asamblea Nacional no se realizaron de conformidad con los procedimientos, con los criterios establecidos por la de Plaza Caracas hasta el Palacio de Miraflores. Esta marcha se desplazó sin ningún inconveniente con acompañamiento de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, hay que decirlo, pues se dejó desplazar la marcha hasta que la marcha llegó a la conexión con la avenida Universidad, la avenida México. La avenida México, porque esta avenida es una parte de Avenida México y esa misma avenida se convierte cuadras más adelante, 4 o 5 cuadras más adelante, ya en Avenida Universidad. Conectaron con la Avenida México frente a la Plaza Morelos, muy cerca, por cierto, donde está la Defensoría del Pueblo de Caracas. Ahí el despliegue policial era abrumador, era considerable. Los manifestantes, al ver tan intenso despliegue policial, se desviaron y atravesaron un espacio que está muy cerca del Hotel Alba en Caracas, tomaron la avenida Bolívar por 3 cuadras, hubo un despliegue policial bastante considerable, se desviaron hacia la avenida México otra vez, ahí conectaron, primera vez que yo conozco en la historia de Caracas que se haya desplazado una movilización por el Paseo Anauco. Es un paseo que está bastante feo, hay que decirlo así, bastante feo. Pero se desplazaron por ahí, salieron muy cerca del Sambil Candelaria, siguieron subiendo por la Candelaria, pero en ese trayecto que les estoy contando se tuvo que sortear con 8 cercos policiales, 4 de ellos muy intensos, con empujones. Al final los manifestantes lograron a punta de empujones poder desplazarse hasta 600 metros antes del Palacio de Miraflores. En la esquina, justo donde queda la Plaza El Venezolano o Plaza San Jacinto, es una plaza que tiene 2 nombres, a 300 metros de la Asamblea Nacional. Ahí el despliegue policial fue mucho más fuerte, se desplegaron estos vehículos que se conocen como murciélagos de la Policía Nacional, que saca unas láminas metálicas, pero además la presencia policial bastante fuerte. Ahí los manifestantes volvieron a forcejear con la policía, pero un grupo quedó detrás de la policía y otro grupo quedó adelante. Entonces se dividió, digamos, la masa de participantes en la manifestación. El hecho es que, bueno, se dio esta manifestación, también hubo protestas que yo recuerde, Barinas, Carabobo, Bolívar, en 5 estados del país se produjeron protestas hoy. Yo quiero resaltar, estuve presente ahí, no solamente en la manifestación hoy, sino también en parte del forcejeo que se dio con los funcionarios policiales, porque estaba transmitiendo en vivo, 54.000 personas se conectaron en esa transmisión que hice hoy en vivo, para personas en Venezuela y en otras partes del país. 54.000 personas estuvieron conectadas en la transmisión que hice en vivo, estuve ahí
muy cerca de los acontecimientos, y viene una parte negativa. En esa parte negativa es que en algún momento funcionarios policiales empezaron a lanzar botellas congeladas, botellas grandes de esas de Pepsi-Cola, de refresco, grandes congeladas, varias botellas. A mí me pegaron una en el pecho. Afortunadamente yo cargaba un morral hacia adelante y la botella me pegó en el pecho. Pero un manifestante que estaba al lado, un señor de aproximadamente 50 años, le calculo yo, el lanzamiento de la botella por parte de los funcionarios policiales terminó en la frente de este manifestante, quien empezó desafortunadamente a botar sangre. También hubo periodistas que estuvieron denunciando que ya al final de la protesta, cuando quedaban grupos más o menos de 500 personas, los policías se pusieron muy agresivos, hay que decirlo. Empezaron a golpear a algunos de los comunicadores sociales. También resultó agredido el activista de Provea, Sergio González, que en ese momento estaba tomando fotografías de la protesta. Le robaron algunos teléfonos a algunos de los comunicadores sociales. También le destruyeron algunas de las cámaras. Este comportamiento de la Policía Nacional Bolivariana, por supuesto, muy cuestionable. Pero yo quiero resaltar, con esto termino esta noticia, la valentía de los manifestantes. La valentía porque no se dejaron intimidar, porque lograron romper 8 veces el cerco policial. 8 veces se rompió el cerco policial, cerco bastante fuerte, pero dos manifestantes empujaban a los funcionarios policiales y al final los funcionarios policiales tenían que abrir el cerco policial. Mucha valentía hoy de los manifestantes, de verdad. Se mantuvo durante buen trayecto de la movilización a pesar de este cerco policial, compacta la movilización. Bueno, como dije ya, en otros estados del país también hubo protestas y movilizaciones, en algunos casos concentraciones, en otros movilizaciones. Disculpen. Cambio de tema y me voy a un pronunciamiento de la Federación Venezolana de Maestros. Ayer la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, en un discurso que dirigió a la Nación, hay que destacar que a diferencia de Nicolás Maduro, que hablaba muchísimo, de Chávez, que hablaba muchísimo, hay que destacar como algo positivo, en todo caso, de esta locución que hizo ayer Delcy Rodríguez, un mensaje muy corto, empezó que el anuncio muy genérico que hizo de la posibilidad de aumento de salarios el 1 de mayo no cumple con las expectativas y con las exigencias, sobre todo que viene haciendo el movimiento sindical, en el sentido de que debe haber un incremento que cumpla con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 91 de la Constitución? Que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un salario suficiente para el trabajador y la familia. Eso es lo que nos dice el artículo 91 de la Constitución y eso es lo que plantea la Federación Venezolana de Maestros. Ratifica que la situación de los educadores en el país es bastante crítica en materia de ingreso de salarios, pero también dice este pronunciamiento de la Federación Venezolana de Maestros que está paralizada la discusión de la convención colectiva, que no hay ningún pronunciamiento ni del ministro de Educación Héctor Rodríguez, ni tampoco de la jefa del Ejecutivo Delcy Rodríguez sobre esta paralización de la convención colectiva, de la discusión de lo que debe ser la nueva convención colectiva de los trabajadores del sector educación. Cambio y me voy a los presos políticos. La situación con los presos políticos sigue todavía muy difícil.
recordemos que queda un número importante de presos políticos en el país. Los familiares de los presos políticos de la cárcel del Rodeo denunciaron agresiones por parte de funcionarios, lanzaron bombas lacrimógenas, aparentemente golpearon a varios de los presos políticos que están en la cárcel del Rodeo. Varios de los presos resultaron asfixiados. El hecho es que no hay una información oficial del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios. El ministro Julio González no se ha pronunciado, ha sido muy hermético frente a esta situación, no solamente frente a esta, frente a muchos hechos que están ocurriendo en las cárceles. Recordemos que él, como ministro de Asuntos Penitenciarios, es el primero que debería informar sobre situaciones irregulares que se presentan en nuestras cárceles. El hecho es que los familiares de la cárcel del Rodeo 1, ahí se encuentran detenidos un número todavía importante de presos políticos de nacionalidad extranjera. Hay de Colombia, de Argentina, de Brasil, de España. Se mantienen presos ahí, pero también hay presos políticos venezolanos. Hasta dónde llegaron las agresiones, cuáles fueron las consecuencias, no se sabe todavía, pero los familiares han estado denunciando. Otra situación muy lamentable, ustedes deben ya conocer por las redes sociales a la señora Carmen Navas. Ella es la madre del preso político Quero Navas, quien está desaparecido desde hace más de año y medio. Estaba precisamente en la cárcel del Rodeo la última vez que la señora Carmen Navas lo vio. Ella tiene 81 años, ha estado reclamando que le den información dónde está su hijo. No le han dado información. Hoy abogados del Foro Penal estuvieron en tribunales, trataron de que en tribunales le permitieran que ellos pudieran ser designados por la señora Carmen como abogados de su hijo, ya que está desaparecido. Bueno, no se le permitió a los abogados del Foro Penal poder ellos quedar, digamos, como abogados a la señora Carmen Navas. Además, los abogados del Foro Penal acompañaron para la presentación de un habeas corpus que tampoco fue recibido, una práctica que tienen los tribunales penales de Caracas de no recibir los habeas corpus, cuando el habeas corpus es un derecho que los funcionarios no pueden tomar discrecionalmente la decisión de si reciben o no reciben un habeas corpus. Tienen que recibirlo en la unidad de recepción de documentos de los tribunales. Eso va a un tribunal y ese tribunal debe decidir, ya verá qué tipo de decisión toma. Lo que no se puede aceptar ni normalizar es que en los tribunales no se acepten los escritos de habeas corpus como ha venido ocurriendo, como nos ha pasado a varios activistas de derechos humanos cuando hemos ido a tribunales y no nos han recibido los habeas corpus. Hemos tenido que acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no hace absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, hoy Foro Penal estuvo acompañando una vez más a la señora Carmen Navas. También la señora Carmen Navas la ha venido acompañando la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Ella viene reclamando que se le dé información dónde está su hijo. Y hablando de presos políticos y hablando de Foro Penal, hoy el Foro Penal informó que quedan en el país 485 presos políticos. De esos 485, 298 son civiles, 187 son militares. Continúa encarcelada la adolescente Samantha Hernández, junto con su hermana. Samantha Hernández tiene 16 años y su hermana Arasna Hernández tiene 19 años. Las dos continúan encarceladas. Su delito, entre comillas, ser hermanas de un militar, el militar Cristian Hernández, a quien las autoridades no han podido
detener, como no ha podido detener al militar, entonces se llevaron a estas dos hermanas, incluyendo la adolescente. Saludos a quienes están conectados por acá: Joe Olivero, Rafael Enrique, José Occidente, uno que dice aquí comisario. Bueno, a todos los que están conectadas y conectados, mis saludos. Termino esta parte de noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Entramos a la segunda parte de este programa, que es Aprende con Marino. ¿Y qué vas a aprender? Vas a aprender sobre tu derecho, las instituciones y los procedimientos. Toda esta semana, precisamente porque preveíamos lo que podía ocurrir hoy en esta convocatoria que se había hecho de marchar hasta el Palacio de Miraflores, toda esta semana se la hemos dedicado a el derecho a la manifestación pacífica, hablando del artículo 68 de la Constitución, que garantiza el derecho a la manifestación pacífica y que los funcionarios deben controlar el orden público sin el uso de armas de fuego, sin sustancias tóxicas. También el artículo 53 de nuestra Constitución, que nos da el derecho a reunión pública o privada sin autorización. También he hablado sobre la ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones, que establece la obligatoriedad de una notificación 24 horas antes de cualquier manifestación. También analicé una sentencia de la Sala Constitucional que hizo una interpretación regresiva en materia de derechos humanos sobre el derecho a la manifestación, al interpretar que lo que está establecido en la ley de partidos políticos no es solo una notificación, sino una autorización. Usted no pide autorización cuando va a ejercer su libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos autorización para el derecho a la manifestación? Distinto es notificar para que las autoridades tomen medidas. Entre otras medidas, están en la obligación de proteger a los manifestantes de los ataques de terceros. También he hablado sobre lo que ha dicho la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho a la manifestación pacífica. ¿Qué ha dicho? Estoy haciendo este resumen para quienes hoy por primera vez están en este programa. Como dije, los 500 nuevos seguidores que se sumaron hoy a esta cuenta. Haciendo este resumen, la Relatoría de Naciones Unidas, existe una Relatoría de Naciones Unidas para el derecho a la manifestación pacífica, reunión y manifestación pacífica. La Relatoría ha dicho que en las legislaciones no se debe no se debe establecer en una legislación nacional autorización para el derecho a la manifestación, que en todo caso notificaciones, pero que las notificaciones deben manejarse con mucha flexibilidad, porque también están las denominadas marchas espontáneas, que surgen de un momento a otro frente a una coyuntura, frente a una situación muy particular, y no tienen que ver con movilizaciones que ya se planifican con anticipación, como esta del día de hoy, que estaba anunciada desde la semana pasada. Entonces la Relatoría de Naciones Unidas nos dice que no debe establecerse en la legislación la obligatoriedad de autorización para las marchas. ¿Qué fue lo que interpretó la Sala Constitucional de manera regresiva? Que sí, que no solamente es una notificación, sino también una autorización, pero aún más grave, plantea que en caso de que no se haya dado la autorización, la manifestación se realice, la primera autoridad, en este caso los alcaldes, fundamentalmente, deberían solicitarle al Ministerio Público la apertura de una investigación penal, con lo cual se criminaliza el derecho a la protesta. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que dice el Comité de Derechos Humanos, que se encarga de asesorar de manera técnica, pero también ser, digamos, un contralor de los estados que han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este Comité de Derechos Humanos
está conformado por personas independientes y han suscrito 173 países, han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es de los convenios de derechos humanos más suscritos de todos los existentes, junto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Humanos, que como digo, asesora a los gobiernos en materia de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también controla que se cumplan con las obligaciones establecidas en el convenio internacional. El artículo 21 del Pacto Internacional establece el derecho a la manifestación. ¿Qué nos ha dicho el Comité de Derechos Humanos? Y esto es muy importante porque a veces se tiende a calificar como violenta una manifestación por el hecho de que 4 o 5, un grupito muy pequeño en una manifestación pacífica pueda realizar actos violentos. Afortunadamente hoy, vuelvo a lo que ocurrió en la marcha del día de hoy, afortunadamente el comportamiento de los manifestantes no solamente fue valiente, sino también garantizando que la marcha se mantuviera con el carácter pacífico, a pesar del cerco policial, a pesar de los empujones que hubo para poder romper el cerco policial, pero la marcha se mantuvo pacífica. El Comité de Derechos Humanos dice que en caso de que se produzcan por parte de algunos manifestantes situaciones de violencia, el deber de las autoridades de orden público es aislar a ese grupo de manifestantes, que su actuación tiene que ser focalizada hacia ese grupo para garantizar que la gran mayoría que está realizando una manifestación pacífica continúe con su manifestación pacífica. También dice el Comité de Derechos Humanos la obligación que tiene el Estado de, en primer lugar, adoptar todas las políticas, todas las medidas para garantizar que las manifestaciones se realicen. Es decir, el comportamiento del Estado, dice el Comité de Derechos Humanos, debe ir orientado a que las personas puedan ejercer el derecho a manifestar. Y ejercer ese derecho a manifestar establece una obligación para el Estado, también lo plantea el Comité de Derechos Humanos, que es proteger a los manifestantes de ataques que puedan tener de terceros que por alguna razón no estén de acuerdo con esa movilización, con los motivos de la movilización. También yo lo decía en estos días, no necesariamente la presencia policial es mala en una protesta. Si el objetivo de la presencia policial es facilitar que los manifestantes puedan desarrollar la marcha, como se hizo hoy en la primera parte de la movilización, cuando se desplazó desde la Plaza Venezuela hasta la entrada de la Avenida México, que ahí el comportamiento policial, hay que decirlo, fue bastante bueno. Pudimos ver al director de orden público de la Policía Nacional Bolivariana, John García, también al comisario Toro, que siempre trabaja junto con John García buscando que la marcha se pudiera desplazar por lo menos hasta ese espacio, se desplazó sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces no necesariamente la presencia policial es mala, es negativa, es contraria al ejercicio del derecho a la manifestación, si tiene como propósito facilitar que los manifestantes puedan cumplir sus objetivos y además proteger frente al ataque que puedan tener de terceros, que a lo mejor no les gustan los motivos por el cual una persona o un grupo de personas se moviliza. ¿Qué nos dice también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Esto es muy importante, no se aplica en nuestro país. No se puede usar a la Fuerza Armada en el control de orden público. Y aquí se le ha dado una altísima responsabilidad a la Guardia Nacional Bolivariana para participar en el control del orden público. Dice el Comité de Derechos Humanos, las labores de control de orden público es una responsabilidad de policías civiles. Los militares deben estar al margen de cualquier actuación.
Esto también, hay que recordarlo, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el Caracazo, que por cierto, el Estado venezolano no ha aplicado políticas, no ha cumplido con las recomendaciones y planteamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del control del orden público frente a situaciones que puedan tornarse violentas y en general frente al control del orden público. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ratifica que es una labor de las policías civiles. Entonces dice el Comité de Derechos Humanos, no debe haber militares en el control del orden público. Esto es muy importante. También nos habla el Comité de Derechos Humanos la prohibición absoluta de armas de fuego. Prohibición absoluta de armas de fuego en el control de manifestaciones. No lo hemos tenido en Venezuela, tenemos un largo historial, muertes como consecuencia de la actuación de funcionarios policiales. En el 2024, 25 personas murieron en el contexto de las protestas, si no la memoria no me falla, 16 de ellos como consecuencia de disparos de los funcionarios policiales, principalmente Policía Nacional Bolivariana, una responsabilidad que le queda al nuevo fiscal general de la República, Larry de Boe, porque el señor Tarek William Saad no investigó una sola muerte de las ocurridas en el 2024, de las 25 personas que fallecieron. Tarek William no investigó absolutamente ninguna, una responsabilidad que le queda al nuevo fiscal Larry de Boe. También dice el Comité de Derechos Humanos que si tuviese que usarse la fuerza para controlar una manifestación que de pacífica se torne violenta, debe haber 4 criterios fundamentales. En primer lugar, la actuación debe estar siempre con la garantía de respetar los derechos humanos, de no causar daño y en todo caso, si se causa sea el mínimo daño a cualquiera de los manifestantes, el uso de armas no letales solo como un elemento extremo, es decir, estos gases tóxicos, gases lacrimógenos y las armas no letales como los perdigones, prohíbe o plantea el Comité de Derechos Humanos que no se deben usar balas de goma. En algunos países se usan balas de goma y estas balas de goma han causado a veces muertes, o las personas han perdido la vista como consecuencia del uso de balas de goma. Dice el Comité de Derechos Humanos que no se deben usar no solamente armas de fuego, sino estas balas de goma que son duras, ¿no? Pueden causar la muerte. En todo caso, que el uso de armas de baja letalidad debe ser un uso extremo. Y dice que desde el punto de vista del desarrollo y el comportamiento de la fuerza pública frente a una manifestación siempre debe ser de dialogar con los manifestantes, buscar aislar a quienes puedan tornarse violentos, que no pueda haber, esto no se aplica en Venezuela, que no pueda haber una represión indiscriminada. Cuando tú tienes una manifestación pacífica, tienes un grupo muy pequeño, de 5 o 10 personas que se tornan violentas y tú lanzas un poco de bombas lacrimógenas, estás desatando una represión indiscriminada. Entonces el Comité de Derechos Humanos dice que los estados no deben comportarse de esa forma frente a manifestaciones que pudieran tornarse violentas por parte de algunos manifestantes. Eso sí, el comité ratifica, como lo establece el artículo 68 de nuestra Constitución, que las manifestaciones deben ser manifestaciones pacíficas. Pero esto en general es lo que nos dice el Comité de Derechos Humanos, coincide en muchos aspectos con la Relatoría de Naciones Unidas. Algunas de estas normas
o estas recomendaciones, vamos a llamarlo así, del Comité de Derechos Humanos, están incorporadas en nuestra legislación, en la Ley de Policía Nacional, que habla del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, de que el último extremo debe ser el uso de gases tóxicos y de actuación, digamos, policial violenta. Lamentablemente no es lo que ocurre. Más bien la práctica, la que hemos tenido con todas estas lamentables situaciones de muerte en el 2002, 7, 14, 19, 24, es que se recurre al uso de armas letales, se dispara contra manifestantes, se lanzan gases lacrimógenos de manera indiscriminada, se realizan detenciones arbitrarias. Algo, por cierto, que también dice el Comité de Derechos Humanos, es que nadie debería ser detenido por participar en una manifestación pacífica. Se me olvidaba de algo importante hablando de detenciones, que también ha ocurrido aquí en nuestro país. Dice que es contrario al derecho a la manifestación pacífica que se detenga a los organizadores de una manifestación o a quienes han expresado públicamente que van a asistir a una manifestación, que eso atenta contra el ejercicio al derecho a la manifestación. Aquí ha ocurrido a veces allanamientos a quienes convocan las manifestaciones, a quienes públicamente por las redes sociales dicen mañana yo voy a participar en la manifestación y en la noche le llega la policía. Ese tipo de prácticas que han ocurrido en nuestro país, dice el Comité de Derechos Humanos, atentan contra el derecho a la manifestación, son detenciones arbitrarias. Ya sí las califica como detenciones arbitrarias. Bueno, con esto termino este segmento de Aprendiendo con Marino, ¿qué? Derechos Humanos. Mañana empiezo una nueva sección como parte de este Norte de Derechos Marinos que se llama Todas las Voces. Le vamos a estar dando la voz a distintas personas. Por cierto, no sé si aquí por casualidad hoy está conectado Rodolfo Rico, no lo he visto, pero mi agradecimiento. Lo tuvimos ayer como invitado, el directivo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Nos estuvo hablando de el informe 2025 sobre la protesta en nuestro país. Mañana voy a tener al médico Pedro Hernández. Es médico, pero además es escritor. Y él hizo un libro que lo está promocionando, por eso lo vamos a entrevistar en este nuevo segmento que se llama Todas las Voces, para darle cabida a las distintas voces del país, sobre su experiencia como médico atendiendo situaciones de emergencia en hospitales. Entonces está muy vinculado al derecho a la salud. Son varias narraciones que él hace de hechos, de historias que él ha tenido que vivir como médico. Lo vamos a tener mañana a las 8 de la noche para que nos explique las motivaciones del libro, nos narre algunos de los hechos que él narra en este libro. Por supuesto, todas las felicitaciones para él, un médico escribiendo sobre su experiencia. Lo tendremos mañana en este nuevo segmento que se denomina Todas las Voces, que, como dije, contribuyendo también a la convivencia y paz en el país. Vamos a traer voces de distintos criterios, de distintas labores, y poco a poco ustedes van a poder ir conociendo las distintas personas que entrevistamos para saber qué hacen, lo positivo que hacen por el país, las distintas visiones que tienen también de lo que está ocurriendo en el país, para que también aprendamos nosotros a ser amplios en escuchar. Y escuchar es el primer paso para la convivencia, escuchar a otros, incluso no nos guste sus puntos de vista. Repito mi nombre para quienes hoy se sumaron con estos nuevos 500 seguidores
que hubo hoy luego de la transmisión. Como dije, 54.000 personas conectadas en la transmisión. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Realizo este programa a las 8 en punto de lunes a viernes. Realizo un resumen que ya está rodando, que dice 90 segundos de derechos humanos con Marino Alvarado. Si usted lo ve por las redes sociales, puede ayudar a difundirlo, ayude a difundirlo para que otros también estén informados. Pueden seguirme por otras redes sociales, mi cuenta de X o Twitter, como todavía se le llama, @Marino Alvarado. Tengo otra cuenta de TikTok que la pueden buscar por m.alvarado. Y también por Instagram, marino.alvarado. Esas son mis redes sociales. Tengo otras, pero con estas son suficientes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Ya sabe, tendremos como invitado al médico y escritor Pablo Hernández. Que descansen, que tengan muy buenas noches.